Bueno, decía, el título del sermón, ¿cómo hacer crecer nuestra fe? Y este, hermano, un versículo muy conocido que da una definición de lo que es la fe. Pero fe, hermano, fe es una creencia inconmovible en Dios y en sus promesas. ¿Cuánto lo creen? Porque para que esa fe, hermano, actúe, para que esa fe crezca, para que esa fe dé frutos, tenemos que confiar en Dios. Que sea inconmovible, que no los mueva. Yo no sé cuánto tiene tiempo, tiene usted de estar pidiendo, de estar suplicando, de estar llorando, de derramar lágrimas delante de Dios. Pero hermano, yo le digo, siga, no desmaye. A nuestro hermano Adalberto, Dios le hizo milagros. Y yo creo que todos los que estamos acá, Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Y como decía él, hermano, el hecho de estar acá es un milagro de Dios. Porque muchos ya no pudieron. Pero esa es la fe. Es una creencia inconmovible en Dios y en sus promesas. Y una introducción, hermano. A todo cristiano, ¿cuántos cristianos hay acá? Levante la mano los cristianos. Los tiene que acompañar un distintivo. Y esa tiene que ser la fe. ¿Por qué, hermano? Porque hay personas que tal vez le piden a Dios un milagro, pero cuando lo hacen 2, 3 veces, 4, 5, pero cuando ven que Dios no actúa, que Dios no hace nada, lo abandonan. Quizá esa persona vino a los caminos de Dios por una necesidad, por alguna cosa, pero cuando no vio eso, no tenía ese distintivo que es la fe. En cada cristiano, hermano, el grado de fe es diferente. Hay fe grande, mediana, pequeña, diminuta, como sea. Y todos los que estamos acá tenemos un grado de fe diferente. Amén. Todo, hermano, todo eso o esa grado de fe depende de nuestra intimidad y dependencia de Dios. Porque no podemos venir a cuestionar a Dios, porque no podemos venir a pedirle a Dios si no platicamos con Él, si no dejamos que Él dirija nuestros caminos, que dirija nuestros pasos. No podemos, hermano. Los milagros, hermanos, se dan entre quienes están íntimamente relacionados con Dios. Con esas personas. Y no importa, hermano, cuánto tiempo tenga uno en la iglesia, pero Dios se manifiesta. Pero hay personas que están íntimamente relacionadas con Dios. Mañana, tarde y noche. Y eso es cuando Dios actúa. Toda persona, hermano, que desea seguir los pasos de Cristo debe de orar y mantenerse en contacto con Él. Amén. Porque eso es lo principal. Los novios, cuando están allí de novios, se comunican, se buscan. Y hoy es más fácil, hermano. Por las redes sociales es más fácil. Pero antes dábamos una grande mojada, una grande asoleada, una grande caminata. ¿Por qué? Por estar con la persona amada. Y usted y yo, hermano, con Cristo debemos de hacer eso. Debemos de orar y mantenernos en contacto con Él. Y esto, hermano, permite que nuestra fe crezca. Y vamos, hermano, a evaluar nuestro nivel de fe por medio de la Biblia, no por palabra humana, sino que por medio de la Biblia. Vamos a entrar en desarrollo. Número 1, ¿cómo está nuestro nivel de fe? Cada uno tiene que tener, hermano, y hacernos un autoexamen para ver verdaderamente qué hemos logrado a lo largo de nuestra vida cristiana. No sé cuánto tiempo tiene usted en los caminos de Dios, no sé cuántos milagros Dios ha hecho en su vida, pero, hermano, eso está relacionado con nuestro nivel de fe. Y literal A, váyase ya a un poquito más atrás, a primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Dice,
Y esto, hermano, cuando marchamos o cuando caminamos tomados de la mano de Dios, nuestra fe va creciendo. ¿Cuándo dicen amén? Dice el versículo 1. Primera Tesalonicenses 3:1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos. Permítame, hermano, Primera Tesalonicenses. Oye, pedí la mala cita. Sí, hermano, aquí sí me equivoqué. Pero hermano, esa es cuando dice que cuando marchamos o cuando caminamos tomados de la mano de Dios, nuestra fe va creciendo. Cuando usted tiene hijos pequeños, ese niño va, cuando camina tomado de la mano del papá o de la mamá, ese niño va seguro. Amén. Y usted y yo, como hijos de Dios, tenemos de tener la seguridad de que si vamos al lado de Cristo, vamos a salir adelante. Literal B. Como hijos de Dios, hermano, estamos llamados a mantenernos firmes en la fe. Esa fe que no desmaye. Váyase ya a un poquito más atrás. No, un poquito más adelante. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Ojalá que me haya puesto bien la cita. Dice, pelea la buena batalla. ¿De qué, hermano? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho, dice, la buena profesión delante de muchos testigos. Pero lo que interesa, hermano, que como hijos de Dios estamos llamados a mantenernos firmes en la fe, que no desmayemos. Dice, pelea la buena batalla de la fe. El enemigo, hermano, siempre pone obstáculos, siempre pone malas cosas para que usted y yo dudemos de Dios. Amén. Y en los momentos quizás de dolor, de enfermedad, de problemas, el enemigo llega y nos susurra al oído, mira, y ese es tu Dios en el cual has creído, no te sana, no te bendice, te ha abandonado. Pero ahí, hermano, esa es una lucha espiritual que debemos de tener. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Y ahí dice, echa mano de la vida eterna. Porque, hermano, la fe, por fe, usted y yo, dice que fuimos salvos. Fuimos justificados delante de Dios por medio de la fe. Eso está allá en Romanos, creo que en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuimos justificados delante de Dios, hermano. Entonces, como hijos de Dios, estamos llamados a mantenernos firmes en la fe. Van a venir luchas, van a venir problemas, van a venir dificultades. Pero Pablo le dijo y advirtió a su siervo Timoteo, que le dijo que pelee la buena batalla de la fe. Porque esa es una batalla, hermano. Literal C. Cuando tengamos problemas, hermano, con la fe, porque muchas veces la fe se debilita, nuestra fe decae, porque muchas veces no vemos el milagro, porque muchas veces vemos o sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero cuando sintamos eso, hermano, o cuando tengamos problemas con la fe, pidámosle a Dios que nos la aumente. Así como hicieron sus discípulos. Váyase atrás a Lucas capítulo 17, versículo 5. Lucas 17, 5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces, hermano, mire, los discípulos o los apóstoles habían andado con Jesús 3 años y todavía quizás no tenían ese grado de fe que deberían de tener como cristianos, como hijos de Dios. Y usted y yo, hermano, como les digo, pues cuando tengamos ese problema, pidámosle a Dios que nos lo aumente, no con una enfermedad, no con un problema grave, porque muchas veces, hermano, ahí sí se aumenta la fe. Porque en la cama de un hospital, o bueno, nuestro hermano Adalberto se le aumentó la fe, y perdone que lo ponga de ejemplo, cuando le dijeron que tenía esos problemas en sus riñones, ¿o no, hermano? Pero ¿por qué vamos a esperar a llegar al problema, a la dificultad, y pedirle a Dios eso? Sino que, hermano, hagámoslo. Si Dios es tan caballero que llega y nos escucha.
no nos va a rechazar, no nos va a regañar porque nos va a decir, bueno, ¿y qué pasa pues? ¿Qué está pasando con tu fe? Lleguemos delante de Él, hermano. Número 2, Dios nos ayuda a que nuestra fe crezca. ¿Cuánto lo creen? Porque la mano de Dios siempre está ahí. Literal A. La fe, hermano, debe desarrollarse como esa pequeña semilla de mostaza. Vaya a Lucas 17:6. Cuando le dijeron los apóstoles, Señor, aumentanos la fe. Dice el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mire, hermano, ¿por qué Dios compara nuestra fe con ese diminuto grano de mostaza? Yo no la conozco, el grano de mostaza, hermano, yo soy sincero, no la conozco. Pero dice que, perdón, que si tuviera fe, dice, como un grano de mostaza. Dicen que ese grano es pequeñísimo. Y Dios así le dijo, Dios lo comparó y nosotros cantamos esa alabanza que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. Y es cierto, hermano. Pero ¿por qué tener ese grado de fe? La fe, hermano, debe de crecer en nosotros. Amén. Váyase allá más atrás, en Lucas, este versículo no se los di a los jóvenes. Váyase allá a Lucas capítulo 4, no, perdón, Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Este no se los di a los jóvenes. Y dice allí parábola de la semilla de mostaza. Dice el versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Dice el versículo 31, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, ¿qué dice allí, hermano? Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Mire, hermano, ¿cómo es el grano de mostaza? Yo le digo, yo no lo conozco. Pero dice que es el grano más pequeño de las semillas que hay en la tierra. Pero ¿qué dice después el versículo 32? Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Cómo está su grado de fe? ¿Cómo está mi grado de fe? Como el grano de mostaza, que si lo tiene usted allí, hermano, como les dijera, en un depósito no va a crecer. Y si muchas veces ese es nuestro grado de fe, hermano, no va a crecer esa fe. Cualquier viento nos va a botar. Cualquier problema en la iglesia, en cualquier lugar, nos va a hacer caer del evangelio. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que dice que, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, dice, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Qué pasa cuando usted y yo sembramos esa fe y crece? ¿Cuáles son los frutos? Los milagros, va. Amén. Entonces, ¿qué usted puede dar eso? Dice que echa grandes ramas. ¿Cuáles son las ramas? Los milagros. Usted le puede decir a la gente, yo o Dios hizo grandes cosas en mi vida. Pero si tenemos la fe como el grano guardado, no va a crecer. Entonces, esa es la fe, hermano, debe de crecer en nosotros. Pero muchos nos conformamos y decimos ese versículo que Jesús le dijo que tuviera fe como ese grano de mostaza. Pero mire, hermano, el poder que tiene ese grano. Les dijo Jesús que le podían decir a ese árbol, al cerro que se moviera, comparando la fe con ese grano. Pero si ese lo sembramos y crece, vamos a hacer grandes cosas en nuestra vida. Por eso, hermano, ¿qué es lo que pasa? Debemos de sembrar la semilla de la fe. Para usted comer elote, ¿qué es lo que siembra primero? El maíz, pa. ¿Y qué pasa? Tiene que morir. Luego crece una mata, de allí, de los 2 granos que usted sembró, le da 100, le da 200. Así es, así debemos de sembrar nuestra fe. Debemos de sembrar la semilla de la fe. Debemos también, hermanos, de alimentar esa semilla.
Hay que regarla con oración, hay que regarla con alabanzas a Dios. Literal, cuando hacemos, hermano, todo eso, cosechamos milagros. ¿Cuándo dicen amén? Pero que la fe no sea estática, hermano, que la fe no sea muerta en nosotros. Por eso muchas veces no recibimos los milagros de Dios. Porque tenemos una fe vana, tenemos una fe muerta, tenemos una fe encajuelada, tenemos una fe guardada y no la sembramos delante de Dios. Encontré un pensamiento por ahí que dice, cualquiera puede contar las semillas que hay en una manzana, ¿va? Las semillas tienen manzana, ¿va? Tienen como 4 o 5, ¿va? Dice, pero hay que ser una persona de fe para contar las manzanas que hay en una semilla. Amén. Porque una manzana tiene que 4 o 5 semillas, ¿va? Y nosotros las contamos y las sabemos. Pero si usted y yo sembramos ese árbol de manzana, no sabemos cuánto va a dar. Y así, si nosotros sembramos la semilla de la fe delante de Dios, no sabemos cuántos milagros vamos a cosechar de esa semilla de la fe. Yo he oído personas que se quejan de Dios y dicen que Dios a mí no me quiere, que no hace un milagro en mi vida. Pues sí, pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Dependemos exclusivamente de Dios o dependemos de otra persona? Y cuando ya no hay otra solución humana, nos vamos a buscar a Dios. Y eso es natural en el ser humano, hermano. Que primeramente muchas veces buscamos la solución humana y cuando no se da, buscamos a Dios. La mujer de flujo de sangre. Pero ¿qué es lo que debemos hacer eso, hermano? Que debemos tener fe para contar los milagros que va a haber en esa semilla de fe que vamos a sembrar. Número 3, hay niveles de fe. Literal A, hay una fe débil de quien no tiene convicciones. ¿Y cuál es esa persona? Aquel que ora 2 o 3 veces y como ve que Dios no le da el milagro, se aleja o se molesta con Dios. Esa es una fe débil. Hermano, quiero decirle algo. Dios no tiene reloj. Dios no se rige por un reloj, por una fecha, hoy es 28. Él no se rige por eso. Sino que Él a su tiempo va a hacer las cosas. Váyase allá a Romanos 14:1. Ya, hermano, con esa fe débil que muchos tenemos, ya debemos de ir regándola para que vaya creciendo. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque va a llegar muchas personas a nosotros y nos va a decir, mire hermano, fíjate que, aunque el débil en la fe va, que Dios no me oye. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darle ánimo. Decirle, hermano, no desmaye, siga adelante. Dios lo va a escuchar, Dios tiene mis planes, Dios tiene misericordia. Así que dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender con él. Porque si llega un débil en la fe de nosotros y nos dice, bien hermano, tengo tanto tiempo de orarle a Dios y no me hace milagro, y nosotros también le decimos, yo igual hermano, ¿qué vamos a hacer? Desanimarnos más. Y después los dos vamos a estar llorando. Dice el débil a quien no tiene convicciones, no está convencido de que tiene un Dios de poder. ¿Cuándo creemos que tenemos un Dios de misericordia y de poder? Entonces a Él acudamos. Literal, ve. También ya vimos el débil de la fe. Los de poca fe. Que aunque vean los milagros y las obras de Dios en su vida, dudan. Váyase vaya un poquito atrás a Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 25. Ay, me equivoqué otra vez, hermano. 98, de momento Mateo. Pues ya me estaba durmiendo cuando estaba haciendo esto. No, es que está hablando acerca de
está hablando acerca de el ciego que llegó delante de Jesús y dice que le tocó los ojos. No me acuerdo, pero ahí está la cita. Que dice que le tocó los ojos y le dijo, ¿qué ves? Y él dice que le dijo, veo nublado y veo a los hombres como árboles. Estaba viendo el milagro. Estaba viendo la obra que Dios había hecho, pero todavía tenía dudas. Y dice que luego que Jesús le volvió a tocar los ojos y le dijo, ¿qué ves? Ahora sí veo claro. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros cuando dudamos? Pero sí le llevaron a ese paralítico ese ciego, y él lo hizo ver. Pero al principio decía, no, es que veo nublado, y muchos así somos, hermano. Vemos las grandes cosas y grandes obras que Dios está haciendo en nuestra vida y muchas veces dudamos. Hay que tener, hermano, convicción de eso. Hay que tener, que debemos estar convencidos de que tenemos un Dios de misericordia. Pero muchos no creemos en Dios. Literal C, los niveles de la fe, hermano. Aquellos que no perseveran en la fe renuncian fácilmente. Aquellos que muchas veces vamos a la iglesia, vamos a pedirle a Dios un milagro, pero como no lo vemos, renunciamos. Váyase allá a primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Ya voy terminando, hermano, no se preocupe. Primera Timoteo 1, 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aquellos que naufragaron, aquellos que le pidieron a Dios por un milagro, aquellos que estuvieron un tiempo en los caminos de Dios, pero como no vieron el milagro, como no vieron que Dios les solucionó el problema, se fueron, renunciaron. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia. También, hermano, otro nivel de fe, la fe puesta en Dios. Aquí esa fe grande, esa fe enorme, esa fe puesta en Dios, hermano, desencadena un poder ilimitado. ¿Cuánto lo creemos? Porque allá Dios le dijo, allá en Hechos, cuando dice que descendió el Espíritu Santo, Dios nos dio poder. ¿Cuánto lo creemos? Pero el problema es que muchas veces no queremos ver ese poder en nuestra vida. O no queremos desarrollar ese poder. Romanos 4, 19 y 20. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Y está hablando de Abraham, cuando Dios le dijo que le prometió un hijo. Dice que ya tenía casi 100 años, pero por fe actuó. La Sara sí dudaba. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Dice el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso es lo que hizo Abraham. Y muchos hermanos, ay, que tenemos 50 años, decimos, ay, es que yo ya estoy bien. Viejos son los cerros, hermano, y ahí están. Y todavía crecen árboles. Y Abraham tenía casi 100 años y Dios cumplió la promesa, pero esperó. Dice que no se debilitó en su fe. Una fe grande, hermano, no duda de las promesas de Dios. Amén. ¿Cómo fue? Como Abraham. Una buena fe crece aunque todo esté en su contra. Ya estaba viejo, Sara era estéril, ya dice que le había pasado la costumbre de las mujeres, pero creyeron y Dios hizo ese milagro y le dio hijos. Entonces una buena fe, hermano, crece aunque todo esté en su contra. Ah, que mira que la iglesia que va, que allí no está el Espíritu Santo. ¿Quién dice que no? Pues si usted lo tiene en su cuerpo, amén.
Porque dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Pero tenga esa fe que crezca. Y número 3, hermanos, vemos maravillas cuando nuestra fe se somete a la autoridad de Dios. Amén. No a la autoridad de los hombres. Y allá en Hebreos, que el capítulo que vimos, hermano, lea eso desde el versículo 4. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio y allí comienza. Por la fe Enoc dice fue traspuesto. Por la fe Noé fue construido. Por la fe dice Abraham siendo llamado, obedeció para salir. Y allí, hermano, lea esas personas que tuvieron fe. Y sabe, hermano, lo que hizo la diferencia entre esas personas y muchas veces en nosotros, lo digo por mí, que fueron obedientes a la palabra de Dios. Obedecieron. Para concluir, hermano, váyase allá a Isaías 40, 10, un versículo muy conocido. 41, 10, perdón. Dice, no temas. Mira, hermano, no temas. Si Dios no le ha hecho el milagro, si usted está sufriendo por algo, algún problema, alguna enfermedad, Dios tiene propósitos. Porque muchas veces esos problemas, esas enfermedades, hacen crecer nuestra fe. Dice, no temas. ¿Por qué, hermano? Porque yo estoy contigo, dice Dios. Aunque el mundo, la familia nos abandone, Dios está con usted. ¿Cuánto lo creemos? Pero dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre, hermano, mire la palabra, siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Hermano, Dios está siempre atento a las oraciones de su pueblo y honra la fe de cada uno de nosotros. Hagamos un examen, veamos cuál es el nivel de fe en nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios, hermano, y confiamos en Él, nuestra fe crece. Amén. Porque ese debe ser el aliento, esa debe ser la vitamina que debemos de tomar para obedecer a Dios, para estar cerca de Él. El Dios, hermano, en el cual hemos creído, es un Dios de poder. ¿Cuánto lo creemos? Es un Dios de poder, que desea un bien para nosotros, el cual atiende nuestras necesidades. No importa, hermano. Trae sanidad. Tu hermano Adalberto trajo sanidad en él. Y si no la trae, pues ya es de la voluntad de Él. Trae sanidad, hermano, y nos concede aquello que pedimos conforme a su voluntad. Amén. Porque todo lo que le pidamos debe de hacer de acuerdo a su voluntad, primeramente. Y segundo, que eso engrandezca el nombre de nuestro Dios. Dice allá Mateo 21, 22. Y todo, oiga, hermano, le dijo Jesús, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer un milagro en esta vida? Solo crea, hermano, solo crea, espere. Ya dejemos de renegar contra Dios, y Él está en su trono. Y a su tiempo vamos a cosechar si nosotros sembramos. Si hoy sembramos esa semilla, va a dar fruto, va a crecer, pero debemos de aprovechar ese tiempo, hermano. Vamos a orar y decimos, buen Dios y Padre que está en el cielo, Señor, la mala gracia, por su misericordia, por su amor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dudado, por las veces, Señor, que hemos tenido poca fe, esa fe débil, esa fe que no tiene convicción, Señor, esa fe que muchas veces, aunque veamos su misericordia y su milagro en nuestra vida, dudamos. Perdónanos, Señor. Y ayúdenos, Padre, así como le dijeron sus apóstoles, aumentanos la fe. No en un problema, no en una necesidad, Señor, sino que por misericordia. Queremos, Señor, tocar la puerta del cielo, llegar al trono de su gracia, Señor, y recibir esos milagros, recibir esa sanidad, recibir, Señor, resolver ese problema matrimonial, ese problema de trabajo, ese problema de salud, Señor. Creemos, Padre bendito, hemos creído en un Dios de poder, hemos creído en un Dios de milagros. A Él acudimos. Así como dice el Salmo 118, 8, mejor es creer en Jehová, confiar en Jehová que confiar en los hombres. Queremos confiar en usted, Señor.
No confiar en un veredicto humano, no confiar en una palabra humana, sino que lo que usted quiere decirnos a nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, nuestra convicción de que hemos querido un Dios de poder. Gracias, Señor, por esos milagros que hizo en la vida de nuestro hermano Adalberto Sea. Que muchos nos reímos, muchos decimos, pero son milagros, bendito Dios. Gracias por esos milagros que está operando en esos riñones, Señor, en ese corazón, Padre bendito, en esos senos, Señor. Gracias, Señor, por esos quistes que está quitando, por ese cerebro, Señor, que está restaurándolo, Padre bendito, esas neuronas, Señor, ese corazón graso, bendito Jesús, lo ponemos en sus manos. Esas rodillas, Padre amado, ese pie diabético, Padre bendito, lo ponemos en sus manos y sabemos que usted puede curarlo, Padre celestial. Ayúdenos, Padre, a no dudar, a que nuestra fe crezca a diario, bendito Jesús. Y si hay una persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Dice que por fe somos salvos, por medio de la fe. Entréguenle su vida, entréguenle su corazón. Si no hay, terminamos diciendo: Padre, gracias por su amor. Gracias, amado Dios, porque hasta aquí usted nos ha ayudado y nos ha bendecido. Te pido, Señor, que pueda seguir obrando en tu pueblo. Te pido por aquellas personas que se han alejado de su camino, Señor. Quizás por diferentes motivos, Padre amado. Por palabras, por frases, por cosas que muchas veces desde acá, de este lugar se dice, Señor. O por nuestras actitudes, Padre amado. Perdónenos y hágalo volver a su camino, Padre. Y si ya no quieren venir a esta iglesia, que busquen un lugar donde se sientan tranquilos, donde se sientan bien, donde puedan escuchar su palabra, Señor. Y a los que estamos acá, bendito Jesús, ayúdenos a estar firmes, a soportar, Señor, las amenazas del enemigo. Aleje, Señor, todo espíritu de chambres, todo espíritu de división, todo espíritu de rencor, Señor. Aléjelo, por favor, Señor. En el nombre de Jesucristo se lo pido. Que seamos una iglesia unida, Padre bendito. Que sintamos el dolor de aquel, bendito Dios, que está sufriendo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia unida, a ser una iglesia poderosa, Señor, pero en su nombre, Padre celestial. Desde el más pequeño hasta el más grande, Padre bendito. Que pidamos los unos por los otros, Señor. Ayúdanos, Dios, todo corazón a desmayar. Llévenos con bien, Señor, hasta nuestros hogares, protéjanos en el camino. Y la oportunidad, Señor, el día de mañana estar en tu casa para alabarte y para bendecir su nombre. Gracias, amado Dios, por su amor y por su misericordia. Gracias por el milagro de la vida, Señor. Gracias por el milagro de salud, bendito Jesús. Glorifíquese y ayúdenos, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, que el Señor les bendiga.